Bueno, pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en este foro público que se llama Vigilancia del Estado hacia la implementación de controles democráticos. Agradecemos la asistencia de las personas presentes en el auditorio, todavía faltan muchos invitados por llegar, a los medios de comunicación que nos acompañan, a los servidores y servidoras públicos, a la sociedad civil y público en general, así como a aquellos que siguen la transmisión en línea mediante nuestros canales digitales. Para dar inicio a las actividades del evento, vamos a presentar a quienes integran el Presidium. Agradecemos, por supuesto, a nuestra anfitriona, la doctora Irmeréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública. También saludamos al señor Antonio Molpeceres, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México. Nos acompaña el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Agradecemos la presencia del subsecretario de Control y Auditoría Pública, el maestro Roberto Salcedo Aquino. Y también la presencia del maestro Juan Manuel Casanueva, director general de SocialTIC y representante del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México. Vamos a escuchar un mensaje de bienvenida por parte de la doctora Irmeréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública. Muchas gracias a todos los aquí presentes. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este día tan importante para la Secretaría de la Función Pública, para todos nosotros, tan importante históricamente para nuestro país y tan importante para nuestra democracia. Saludo de manera especial al doctor Francisco Javier Acuña Llamas, presidente de nuestro Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Saludo al señor Antonio Molpeceres, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, al maestro Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC y representante del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México, y desde luego saludo con gran afecto a nuestro subsecretario de Combate a la Corrupción, el maestro Roberto Salcedo Aquino. Hoy damos un paso histórico para la democracia y la libertad en México. Juntos vamos a iniciar un diálogo fundamental para terminar de raíz con las prácticas del autoritarismo. Desde el 1 de diciembre, en el Zócalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que no habría espionaje. Y aquí, sociedad y gobierno, Estado y sociedad, vamos a construir los mecanismos necesarios para garantizarlo. Este foro es muestra de la nueva relación que estamos construyendo entre el Estado y la sociedad, entre el gobierno y sus ciudadanos. Una forma verdaderamente democrática de respeto a las libertades civiles y a la privacidad de las personas. El acoso a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos que fueron atacados con enlaces de Pegasus y otros malwares han quedado en el pasado como un referente de oprobio y una lección que nadie quiere repetir. La Secretaría de la Función Pública coordinará todos los esfuerzos necesarios para terminar con el gobierno espía que no solo vulneró los derechos más fundamentales de los ciudadanos, sino que truncó también el avance de la agenda del gobierno abierto en México. Hoy ponemos un punto de inflexión en ambos puntos. En primer lugar, durante los paneles de este foro, abordaremos la situación de la vigilancia estatal en el mundo,
el análisis del marco jurídico mexicano en esta materia, así como las acciones que permitan una reforma integral que oriente prácticas, normas e instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia. En segundo lugar, mientras construimos una política pública integral contra el espionaje, seguiremos trabajando en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. México preparará el cuarto Plan de Acción 2019-2021 para establecer nuevos compromisos alcanzables, medibles y que realmente sirvan para mejorar la calidad de vida de las personas y para auspiciar los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y especialmente desde esta Secretaría de la Función Pública, tenemos claro el objetivo de construir un gobierno verdaderamente transparente, con transparencia democrático expansiva, no transparencia para las relaciones públicas, sino para la consolidación de nuestros derechos fundamentales. Necesitamos un gobierno que responda a las demandas de justicia de sus ciudadanos, que escuche a la gente y que ofrezca mecanismos de participación para todos. Precisamente por ello, hemos dado estos pasos que antes hubieran sido impensables. Los que estuvimos en la oposición y señalábamos que teníamos un gobierno autoritario, no nos equivocamos y hoy vamos a dar pruebas de que el cambio fue verdadero. Como nunca en la historia de nuestro país, estamos construyendo un gobierno 100% transparente. Este año, todos los miembros del gabinete legal y ampliado, secretarios, subsecretarios, titulares de paraestatales y delegados federales del gobierno federal hicieron pública su declaración patrimonial y de intereses sin ningún tipo de reserva. Estamos terminando con la simulación en el combate a la corrupción y en el gobierno. En los primeros 3 meses de gobierno hemos iniciado casi las mismas investigaciones por faltas administrativas que en todo el año pasado. Tenemos el objetivo de recuperar para el país casi 800 millones de pesos que no deben perderse por la corrupción y los malos manejos de los servidores públicos. Para saldar nuestra deuda con el pasado, además, estamos abriendo los registros del espionaje a lo largo de la historia que tuvimos en el pasado régimen. Por instrucciones del señor presidente de la República, todos los expedientes relacionados con violaciones de derechos humanos, persecuciones políticas y actos de corrupción son públicos y están disponibles para consulta en el Archivo General de la Nación. Estamos construyendo una nueva política de seguridad en el marco de la democracia. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, se convirtió en el Centro Nacional de Inteligencia, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con una perspectiva ciudadana, democrática y, en primer lugar, de respeto a los derechos humanos. Estamos convencidos de que la corrupción es el resultado del abuso de poder, del abuso de autoridad y del dominio de la impunidad y la falta de participación ciudadana. Nuestro objetivo desde esta nueva Secretaría de la Función Pública es avanzar en estos sentidos: democratizar el ejercicio del gobierno, combatir la impunidad con mejores investigaciones, más sólidas, más ciudadanizadas y una política que destierre la simulación. Vamos a ciudadanizar asimismo la fiscalización de los recursos públicos. Juntos, sociedad y gobierno, podemos construir un México que termine con el abuso, que construya una nueva ética pública donde los servidores públicos estemos verdaderamente para atender las demandas y necesidades públicas y de los ciudadanos, donde quienes formamos parte del gobierno seamos los primeros en respetar la ley y proteger los derechos de todos los mexicanos. Y eso pasa por revisar también que las prácticas de los particulares estén en apego a los derechos democráticos. Tenemos que controlar al Estado y evitar que los privados incurran en actos de abuso o corrupción. Recientemente, un grupo de organizaciones de América Latina al sur
el Instituto IMDEA Networks y la Universidad Carlos III de Madrid han señalado que los Estados-nación no son los únicos que despliegan herramientas de vigilancia. Hay empresas privadas que con actividades de publicidad y monitoreo online con fines comerciales hacen uso ilegal de la información personal y violan la privacidad de las personas. También tenemos que incorporar este elemento a nuestra reflexión y diseñar medidas para impedir estos abusos. Señoras y señores, el valor democrático de una sociedad se mide observando también cómo se trata a su disidencia, a sus disidentes. Hoy, los mexicanos queremos construir un gobierno abierto, que sea aliado de la transparencia y cumpla su compromiso con la participación pública y la colaboración ciudadana, con el respeto a la diversidad y la defensa del pluralismo. Se puede y se debe denunciar al poder cuando éste se torna déspota o arbitrario. La prueba son 3 personas con altas motivaciones éticas que pusieron en jaque al régimen y salieron moralmente muy bien libradas. Las periodistas Carmen Aristegui, San Juana Rodríguez y Lidia Cacho. Corríjanme, San Juana, su apellido. Martínez, no sabía que estaba mal. San Juana Martínez y Lidia Cacho, que han cumplido con el deber de no quedarse calladas. Un gobierno abierto valora la rendición de cuentas y la participación ciudadana porque auspicia la cercanía de políticas públicas en todos los niveles. Hace 2 semanas, esta Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil, retomamos la oportunidad histórica de recuperar espacios vitales que le pertenecen a nuestra sociedad. Por eso he dicho que este momento es histórico y que juntos vamos a pegar las partes que se rompieron en el pasado. Hoy, juntos, en México, estamos avanzando hacia un gobierno verdaderamente abierto que beneficie a todas y todos los mexicanos. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, doctora Sandoval. Ahora le pedimos al señor Antonio Molpeceres, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, que sea tan amable de dirigirnos un mensaje. Doctora Irma Erendida Sandoval, secretaria, un gusto, muchísimas gracias por esta invitación. Igualmente me dirijo al señor subsecretario, al presidente del INAI, el señor Casanueva, al presidium, señoras y señores. Primero, felicitar a la Secretaría de la Función Pública por organizar este tan importante foro. Yo creo que cuando hablamos de fortalecer la democracia, uno de los temas más importantes es justamente la vigilancia ilegal de sus ciudadanos, y por eso que la realización de este foro marca una acción decidida del Estado mexicano por promover controles democráticos a la vigilancia ilegal y demuestra la voluntad por restablecer el diálogo entre ciudadanos y gobernantes en el marco de la Alianza por un Gobierno Abierto. En este sentido, celebramos este foro como un paso decidido para fortalecer la confianza ciudadana y para asegurar condiciones de gobernabilidad, paz y justicia social en el país. Para la Organización de las Naciones Unidas, participar en este evento nos permite refrendar nuestro compromiso con la Agenda 2030 y, en particular, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, encaminado a promover la paz, justicia e instituciones sólidas, así como contribuir con la meta 1610 asociada a este objetivo que dice garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales. Si por un lado la transparencia gubernamental y la libertad de expresión forman un círculo virtuoso para promover el desarrollo sostenible, por el otro, la opacidad de los gobiernos y la vigilancia ilegal de activistas y periodistas tienen implicaciones negativas sobre los derechos humanos, como muy bien lo dijo la señora secretaria.
La vigilancia ilegal del Estado a periodistas, académicos y activistas afecta la capacidad de estos para desempeñar su labor como contrapeso, impactando de forma negativa el contexto de exigencia que debe imperar en todo Estado democrático. Si bien en las últimas décadas en México se ha avanzado en lo relativo a la transparencia y el acceso a la información, aún persisten retos para incorporar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, para ofrecer información bidireccional, gobierno-ciudadanía, ciudadanía-gobierno, y garantizar la adopción de decisiones participativas e inclusivas. Desde las Naciones Unidas creemos que estos espacios propicios para integrar la participación ciudadana a los esfuerzos de transparencia y protección de derechos fundamentales se pueden generar desde la visión de gobiernos abiertos. Agencias como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han colaborado de la mano con la Secretaría de la Función Pública, el INAI, y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, así como organizaciones de la sociedad civil, para fortalecer espacios de diálogo y co-creación de políticas públicas entre gobierno y sociedad civil en los estados. Cuenten con nuestro apoyo para fomentar la construcción de gobiernos e instituciones responsables, que rindan cuentas en todos los niveles de gobierno y que promuevan el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales. Celebro nuevamente la realización de este foro de consulta pública que esperamos resulte en una política de cero tolerancia a la vigilancia ilegal del Estado sobre activistas, periodistas y líderes de sociedad civil para avanzar hacia un Estado abierto, comprometido con los valores de integridad, respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas. En el camino para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y la culminación de la Agenda 2030, debemos promover la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas. Y esto solo será posible en un entorno donde prevalezca la seguridad de su persona, la confianza en las instituciones y la salvaguarda de su integridad mientras trabajan por promover por mejores condiciones para las generaciones futuras. De nuevo, señora secretaria, muchísimas gracias por esta invitación y le felicito por organizar este foro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Molpeceres. También el día de hoy nos visita mucha gente, le tenemos mucho agradecimiento. Por ejemplo, Carlos Reta Martínez del Instituto Nacional de Administración Pública, él es el presidente. Muchas gracias por estar aquí. Aleida Callejas, directora del INER, también está visitándonos. El director general de la Secretaría de la Defensa Nacional, Aníbal Trujillo Sánchez, muchas gracias también por estar aquí. El director general de Recursos Materiales y Servicios Generales, el maestro Héctor Bello, también nos visita. Vamos a ir presentando a cada uno. Gracias. La Legal Officer de Privacy International, Ilia Maritza Ciatitza, muchas gracias por estar aquí también. Bueno, vamos a continuar y vamos a ceder el micrófono al maestro Juan Manuel Casanueva para que nos dé su mensaje. Buenos días, muchas gracias, comisionado, secretaria, integrantes del presidio y sobre todo ustedes por estar aquí siguiendo este evento que consideramos también histórico en la restauración de no solamente la Alianza para el Gobierno Abierto, sino el intento más sólido que ha tenido este país en justamente institucionalizar controles democráticos en un aspecto tan sensible, tan complejo y también tan vanguardista como es el contexto de vigilancia en el siglo XXI. Cuando un país como México entra a la Alianza para el Gobierno Abierto, suscribe la Declaratoria de Gobierno Abierto, con todos sus principios. Y hay un par de elementos muy interesantes en esta declaratoria. Primero, reconocen que la apertura gubernamental es una exigencia ciudadana que busca que los gobiernos
rindan cuentas, sean transparentes, busquen la honestidad y sobre todo establezcan mecanismos de participación de la ciudadanía, pues esta combinación de factores generan un buen gobierno. Y dentro de esos elementos hay unas características de la declaratoria de gobierno abierto que son relativamente tácitos, pero muy interesantes, que tienen que ver con que los gobiernos deben de ser transparentes, pero también deben de ser sensibles. Deben de ser responsables, pero también deben de ser eficaces. Esta combinación de factores hacen que la visión de un gobierno abierto sea complejo de llegar, sobre todo en los contextos en los que países como México vivimos, con tantas desigualdades, con tantas inseguridades, con tantos problemas de raíz que son difíciles de atacar. Desde ya lamentablemente varias décadas vemos que el contexto de violencia en contra de activistas, de periodistas, de disidentes muchas veces del régimen en turno se da de manera cotidiana. Violencia y agresiones físicas son documentadas mes con mes, día con día, nota por nota. Y en contexto del siglo XXI, la vigilancia digital se vuelve un elemento invisible para la mayoría de la población, pero muy cercano y muy sensible para quienes son víctimas de este tipo de métodos. El proceso de gobierno abierto fue coartado, fue roto por parte de las revelaciones que en 2017 se hicieron por parte de el uso del software Pegasus en contra de, en este caso, las primeras revelaciones en contra de defensores del derecho a la salud, el poder del consumidor, inclusive un funcionario público del Instituto Nacional de Salud Pública fue víctima de justamente estos intentos de infección. Y la pregunta en ese momento era, ¿por qué nos estarán intentando espiar? ¿Quiénes estarán detrás de esto? Y poco a poco identificamos desde grupos tecnológicos y de sociedad civil que en muchos casos habíamos llevado muchos años buscando justamente patrones similares de diferentes instancias de seguridad pública y de vigilancia, que se trataba de algo mucho más complejo y sofisticado. Estábamos ante lo que posteriormente John seguramente explicará con más detalle, que es el uso de armamento de ciberguerra que solamente se vende a gobiernos y que estaba utilizado, si bien se debería utilizar para fines legítimos de combate al crimen, al terrorismo, estaba siendo utilizado para abusar justamente de sus funciones de intromisión, con su silencio tecnológico y su sofisticación que cuesta millones de dólares en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, miembros de la sociedad civil. Y esto, como bien ya se mencionó, rompió la confianza, rompió un proceso de apertura, porque no puede haber participación, no puede haber gobierno abierto sin participación ciudadana y no puede haber participación ciudadana si no hay entornos libres y seguros para participar. Esas afectaciones siguen estando ahí. El hecho de que hace 2 años se hayan hecho públicas no quiere decir que los estragos se hayan desaparecido. Al contrario, muchas veces lo que deja la vigilancia digital es la gran duda de quién tendrá esa información que almacené por muchos meses en mi teléfono. ¿A dónde llegó? ¿Para qué fines? ¿Cuándo podría ser utilizada en contra de mí? ¿Quiénes, además de mí siendo víctima del espionaje, pudieron ser afectados o podrían ser afectados? Y eso implica no solamente los ámbitos laborales, los reportajes, las campañas, los trabajos en colectivo a nivel social, sino también la vida personal, y eso es algo que sigue latente en muchos de los objetivos de espionaje que por lo menos se han revelado y verificado técnicamente. La confianza al gobierno está ahorita en el mejor de los espacios. Pasamos de un gobierno en donde el mismo presidente amenazó a quienes estamos aquí presentes, acompañando y tratando de visibilizar la causa del uso abusivo de la tecnología de vigilancia, a una administración
cuyo presidente actual ha dicho que no se va a espiar a nadie y se va a transparentar ese uso. Y este foro es particularmente importante porque establece el inicio de una hoja de ruta que lo que pretende es que de manera multiactor, coordinada por 3 partes, el INAI como órgano garante de la transparencia, la Secretaría de la Función Pública como esta institución dependencia que articula al poder y al gobierno federal, y grupos de sociedad civil que tratamos de dar voz muchas veces a quienes no tienen voz y vincular también espacios y comunidades especializadas en la materia. Y lo que se busca hoy en día es poner el primer paso en un mecanismo de co-creación en donde se escuchen muchas voces, no solamente en este foro, sino en las sesiones posteriores, para identificar qué recomendaciones son las que se deberían implementar para que mucho lo que ya se dijo se vuelva realidad, en donde podamos tener un país que se pueda tener confianza en las instituciones y que a nivel institucional existan los controles democráticos que mantengan la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de este tipo de herramientas que pueden ser extremadamente nocivas e intrusivas. Y por último, este foro también servirá para escuchar no solamente a especialistas en la materia, sino a quienes han sufrido y han sido víctimas de este tipo de ataques, quienes hemos acompañado y han acompañado los diferentes procesos, en donde aún estamos solicitando algunos de los desenlaces más importantes, como es el de justicia. Hoy en día también, además de la necesidad de construir esta política pública que tanto necesita el país y que podría ser vanguardista a nivel internacional, lo que también se está buscando es que desde la Fiscalía haya avances y también resultados en una investigación que justamente sigue pendiente y que no se ha dado información nueva alguna. Así que celebro muchísimo que estemos el día de hoy reunidos, que un proceso multiactor entre 3 partes y en un espacio público se pueda iniciar una vez más y que es el punto de inicio también para la construcción del 4º Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes de continuar, de verdad tenemos mucha gente dentro del público que es digna de mencionarse, además de todas las asociaciones civiles que nos visitan, el público en general. Quiero saludar a la subsecretaria de Combate a la Impunidad, la maestra Tania de la Paz Pérez Farca. También quiero saludar al maestro Jesús Robles Maluf. Él es titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social. Al maestro Francisco Javier Varela Sandoval, titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos. También está con nosotros Tomás Severino, él es director general de Cultura Ecológica. Gracias por estar aquí. Y bueno, también está con nosotros de la Secretaría de Marina el capitán José Antonio Toledano. De la Universidad de Guadalajara nos visita el profesor Jorge Gómez Naredo. Gracias. Y antes de continuar, bueno, hay mucha gente que tenemos que saludar todavía, pero vamos a escuchar ahora al doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Muchísimas gracias. En pocas ocasiones, y lo digo frente a mi compañero de pleno, Joel Salas Suárez, quien es compañero y encabeza la Comisión de Gobierno Abierto, podemos, el INAI, estar tan complacidos de venir a un foro público, a este entrañable recinto de la Secretaría de la Función Pública, con Irma Heréndira Sandoval, con los señores subsecretarios, con todos los señores directores, y con quienes hoy
comparecemos, acudimos frente a la sociedad, representada aquí en las organizaciones de la sociedad civil, en el núcleo de las mismas que han retornado a la mesa de la Alianza para el Gobierno Abierto y, por supuesto, frente al testigo de honor de la Organización Mundial por excelencia, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que en México hace testimonio y da testimonio del momento republicano formidable que hoy aquí estamos construyendo. Sí, un episodio largo y penoso, casi 2 años de intermezzo, de larga y de impaciente espera para que se regenerara esta condición. Hoy, en México, hemos regresado gracias a que la sociedad civil organizada consideró que había nuevas condiciones para retomar el diálogo y mantener el ritmo de un proceso que fue venturoso cuando inició y que tuvo esta pesada pausa, esta lamentable pausa, que desde luego debe ser, como ya se dijo y muy bien por la secretaria Sandoval, algo que no debe volver a ocurrir, algo que no debe volver a pasar. Así es que, con la venia de mis compañeros de mesa, me apresto a hacer algunas formulaciones. Hoy estamos aquí viviendo un acontecimiento republicano de primer orden. Cuando se levantaron de la mesa las organizaciones de la sociedad civil sintiéndose traicionadas por la vigilancia indebida, que desde un mismo gobierno, el aparato de la función policíaca y de inteligencia, concretamente de la PGR, como se pudo luego conocer, había una lamentable y ominosa actitud de persecución digital a través de la infección de estas aplicaciones de Pegasus, software que, como bien ha dicho Juan Manuel Casanueva, tenía que tener el gobierno. Todo gobierno democrático y moderno debe tener herramientas tecnológicas, incluso de ciberguerra, como le llamó, para combatir el ilícito, sobre todo cuando, como en este país, tenemos un flagelo de inseguridad violenta extendida por todo el país y tenemos un narcotráfico que en el principio así se llamó, que se volvió narcopoder en muchas zonas del país. Tenía que haber y tiene que haber esas herramientas, sí, pero solo y cuando sean utilizadas con el debido protocolo y con la debida dispensa judicial. De otra suerte, resulta inaceptable en democracia que las herramientas adquiridas por el erario, además, para combatir el ilícito, cuando además es tan grande y tan poderoso, se hace burlando la legalidad y traicionando la esencia de un discurso que quedó hueco. Y esa es la parte lamentable que hay que reconocer. Por esa razón, el INAI, y aquí lo debo decir con entera sinceridad, el INAI no fue tímido, no fue cobarde y no fue insolidario con las organizaciones de la sociedad civil que, integrando el núcleo, se sintieron traicionadas al conocerse los primeros casos de reconocidas periodistas, mencionadas ya por Irma Heréndira, Carmen Aristegui, San Juana Martínez y Lidia Cacho, y entre ellas otros muchos activistas u otros activistas de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, periodistas y hasta legisladores de la oposición en ese momento. Fueron, así pareció y así se pudo comprobar, porque hay para ello muestras y evidencias tecnológicas que confirmaron que el virus conocido como Pegasus había infectado sus aparatos celulares y había recabado pasajes de su vida privada y de su privacidad, más cuando la vida de todos los de hoy está en buena parte en el celular, por las condiciones de la operación que juega entre nosotros. Pero también quiero decir que no fuimos insolidarios, abrimos acciones, iniciamos una investigación de oficio que luego se tornó verificación de oficio y llegó hace unos días a conclusiones que enviamos al señor Fiscal General de la República, haciéndole saber que habíamos encontrado inconsecuencias muchas, irregularidades del manejo y el debido protocolo a seguir para el alojamiento de un software de esta naturaleza en lo que fuera la PGR, que le pasó trasvasada por disposición constitucional y legal a esa dependencia ahora autónoma del Estado mexicano, y que por consecuencia además tuvimos hallazgos a los 2 días previos a nuestra resolución. Nos llegaron
unos legajos en los que se refería y se evidenciaba que sí el gobierno federal había adquirido, concretamente en la PGR, las aplicaciones para mantener activo el software por más de 230 millones de pesos entre 2015 y 2016, contratos que evidenciaban que sí se había adquirido, como lo había negado el encargado del despacho en la Procuraduría General de la República a lo largo de los últimos casi 2 años de este ominoso episodio de la vida republicana. Por consecuencia, como bien lo ha dicho Juan Manuel Casanueva, el INAI aquí patentiza al señor fiscal general de la República la necesidad democrática de continuar las investigaciones. Nosotros las hicimos estrictamente en el acotado ángulo de la protección de datos personales porque no tenemos otras potestades, pero sabemos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también prepara seguramente ya pronto conclusiones sobre su investigación y al menos nosotros sí activamos una denuncia para que se hicieran las investigaciones y se localicen las responsabilidades de quienes hubiesen sido partícipes en cualquier forma del ominoso pasaje de haber hecho posible una indebida vigilancia digital, infectando con este mecanismo, herramienta del erario, costeada por el erario público, a la vida de los activistas y defensores de los derechos humanos, comunicadores sociales. También debo reconocer con entera gallardía que fui compañero en ese trance del diálogo intentado con, está Tomás Severino, que no nos deja mentir, con Juan Manuel, y también puedo decir que la entonces secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, porque yo la vi y la conozco, sonrojada, ruborizada, apenada, molesta en la circunstancia, porque era muy desagradable lo que tenía que hacerse, intentaba, con afán, pero sin éxito, que regresaran a la mesa los integrantes de la sociedad civil para, con ello, no detener el paso del proceso del plan de gobierno abierto. Lo digo porque hay que honrar en entero derecho a la verdad lo que se hace con valentía, con independencia del éxito. No había condiciones para que regresaran, es evidente. La nueva legitimidad del presidente de la República con ese acontecimiento histórico del 1 de julio pasado, dejó una nueva directriz y una nueva manera de entender la cosa pública, y aquí está Irma Heréndira dando muestras de esa voluntad, y por esa razón las condiciones se han radicalmente transformado. Pero el INAI, tocaba decirlo, no fue inerte. Mi compañero Joel Salas Suárez y Patricia Cursain, al frente de la Comisión de Gobierno Abierto, no se quedaron con los brazos caídos. Y durante este largo periodo se dedicaron construyendo consenso con las organizaciones de la sociedad civil para que los planes de acción local no se detuvieran, como el plan nacional sí se hizo, sí se detuvo. Y podemos decirlo aquí, germinaron muchos logros en el plano local. Prácticamente el país entero, a nivel de los estados, está hoy ya con su plan de acción local, dispuesto a agarrar el vuelo para que en este cuarto plan nacional de acción 2019 podamos retomar el paso, recuperar el tiempo perdido. La floración democrática se comprueba cuando, por ejemplo, como hoy, retoñan otra vez los árboles de la representación social, y aquí en el testimonio fehaciente del regreso, convencido por la confianza pública que existe para que las condiciones que se entienden superadas progresen y no permitan una repetición de lo negativo y de lo lamentable que aquí hemos dicho, hacemos aquí y retomamos aquí el compromiso con Irma Heréndira Sandoval, representante del Gobierno federal, con el núcleo de las organizaciones de la sociedad civil y el INAI, para que el INAI siga siendo un termómetro de la participación ciudadana expresada a través del derecho a la información, a la transparencia y sí, a la rendición de cuentas. Enhorabuena por todos. Hoy vivimos un gran momento nacional. Gracias. Muchas gracias, doctora Acuña, y claro que vivimos un gran momento en el país. Te haremos saludar, aprovechando que se acaba de despedir el doctor Acuña, a Joel Salas, comisionado del INAI, y Adrián Alcalá, secretario de Acceso a la Información, también del INAI. Hay mucha gente que tenemos que saludar todavía. Javier González Gómez, de ONU México. Muchas gracias por estar aquí.
a John Scott Railton de Citizen Lab, que es investigador. También a nuestro director general de Comunicación Social, Juan Antonio Valtierra Rubalcaba, de aquí de la Secretaría de la Función Pública. Y bueno, vamos a ceder la palabra al subsecretario de Combate a la Corrupción, al maestro Roberto Salcedo Aquino. Quisiera primero comentarles a ustedes que sufro una enfermedad que se llama micronofobia. Es el miedo a los micrófonos y siempre he tratado de evitarlos, pero a veces el trabajo nos hace... Quizá esta enfermedad me viene de la infancia, donde nos decían: guarden silencio, cállense niños, etcétera, y todo esto, y pocas veces nos enseñaron a hablar, y pocas veces nos decían cuál es tu opinión, etcétera, sino era: escuchen, va a hablar el maestro, va a hablar el director, y pocas veces nos enseñaron al diálogo. Recuerdo, ahora que estaba escuchando a mis antecesores, siempre nos decían: guarda silencio, las paredes oyen, ¿no? Cuando, qué bueno que las paredes oigan, porque les voy a decir la verdad. Recordaba también una película en donde, que yo les recomiendo, que es todo esto, que se llama La vida de los otros, en donde hay unos investigadores que quieren saber qué piensan los escritores y les ponen micrófonos por todas partes, y uno de ellos, más responsable, ¿verdad?, se pone a escribir un libro y dice: dijeron esto, ¿verdad?, y nada más les pasa relatos de un libro. Esa es una alta responsabilidad. Pero quizá lo más grave en la parte que yo he vivido es el macartismo. Es decir, no cualquiera que hablara del socialismo, del comunismo en los Estados Unidos, inmediatamente era tachado de enemigo. Por un lado, en el país que se dice de las libertades, no se podía hablar de socialismo o de comunismo. Y por el otro lado, en la Unión Soviética no se podía hablar de liberalismo ni de capitalismo. Y se le llamó la Guerra Fría. Guarden silencio. Eso significó mucho la Guerra Fría. Guarden silencio. Y el hecho que están ustedes aquí comentando del espionaje y todo eso, no haría falta si todos tenemos una plaza pública. Todos los lugares de los ciudadanos son la plaza pública, en donde se puede expresar lo que uno piensa de las ideas políticas, de la acción pública, de los gobernantes, y todo sería, y no necesitaría el gobierno estarnos espiando, ni tampoco los ciudadanos estar espiando al gobierno a ver qué hacen interpretando. Yo creo que ese es un gobierno abierto, ¿no? Que nosotros sepamos qué hace el gobierno y que el gobierno sepa la reacción de todos los ciudadanos. Yo creo que el mejor cerrajero para un gobierno abierto es el ciudadano. Enseñémosle a hablar.